Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Oremos. Padre nuestro, delante de tus ojos nos disponemos a exponer tu santa y bendita palabra en labios, Señor, de uno que ha sido justificado y delante de muchos que también han sido justificados. Ayúdame a ser fiel a tu palabra y obra, Señor, a través de mis labios. Habla a los corazones, Señor, y que puedan ser edificados por medio de tu palabra. Que tu Santo Espíritu se regocije en este momento en cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar. El título de mi sermón lo he titulado Nuestra justificación nos otorga esperanza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Un poco extenso, pero vale la pena, mis hermanos, entender este título. Muchas de las veces, en ocasiones, a mi hijo Mateo le digo, vamos a ir a la alberca tal día. Y un día antes me está diciendo, papá, mañana vamos a la alberca. Y en la noche, papá, acuérdate que mañana vamos a ir a la alberca. Y al otro día me voy al trabajo y me está llamando, papá, vamos a ir a la alberca, ¿verdad? Qué buena tarde. Y no me deja ni descansar, sino que, pa, ya estoy cambiado, vámonos a la alberca. Mateo ha puesto toda su confianza en su padre. Él sabe que soy su padre, sabe que no lo voy a defraudar, sabe que le voy a cumplir esa promesa. Y ese va a ser todo el argumento, todo el punto de mi sermón. Si se dan cuenta, mis hermanos, el texto que tomé de Romanos capítulo 5, en el punto número 1, dice, por tanto, es un enganche. Ahora tenemos que entender, capítulo 1. ¿Qué nos habla capítulo 1 a grandes rasgos? El capítulo 1 nos habla a grandes rasgos que todo gentil, aquel que no era judío, estaba bajo maldición, bajo perdición. Luego Pablo en el capítulo 2 sienta en el banquillo a los judíos y les dice, ustedes también, los judíos también son culpables. ¿Por qué? Porque los judíos tenían toda la ley de Dios y aún así no vivían en conformidad a la ley de Dios. Capítulo 3, Pablo dice, tanto gentiles como judíos, todos están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 4, Pablo argumenta en el capítulo Pablo acerca de Abraham. Abraham era el top de los judíos. Y les dice, aún Abraham, de aquel que nos jactamos todos los judíos, Abraham fue justificado por la fe. Abraham jamás fue justificado por las obras. Y ahí es donde empezamos nuestro capítulo 5, el enganche. Entendiendo todo esto, capítulo 1, 2, 3 y 4, Pablo dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las veces, mis hermanos, a las personas se les enseña a tener fe en la fe. Y eso no es correcto. La fe del cristiano, la fe de que ha sido justificado, debe estar puesta en Cristo. Tenemos que poner toda nuestra confianza, depositar toda nuestra confianza
en Cristo. El problema es que la persona necesita saber acerca de su pecado. Y muchas de las veces no le hablamos o no se nos habla en la congregación de pecado. Muchas congregaciones han abandonado eso porque, voy a ofender a la congregación. Pero la persona necesita escuchar acerca de su pecado. Acerca de dónde procede el pecado, por qué necesita ser justificado, por qué las personas mueren. Muchas de las veces a causa de no entender la santidad de Dios, no se dimensiona lo abominable que es para Dios el pecado. Ser justo, limpio, sin pecado es necesidad de toda persona antes de morir. Antes de morir tienes que ser santo, justo, limpio. Pero ¿cómo alguien puede ser justo, santo, limpio? Ese es el punto. Es imposible. El salmista argumenta y dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos. ¿Ustedes se imaginan? En pecado fui concebido. Y la maldad estaba desde el vientre. ¿Cómo puede un hombre ser justo con Dios? ¿O cómo puede un hombre ser limpio al que nace de mujer? Esto lo argumenta Job. Estamos estudiando el libro de Génesis, pero se cree que el libro de Job es mucho más antiguo que Génesis. Y Job ya está pidiendo quién puede ser justo delante de Dios. Y esta pregunta sigue vigente para cada uno de nosotros. Entonces no se puede hacer nada. Nos cruzamos de brazos. Primero debes entender que por cuanto has pecado, estás destituido, y al estar destituido de la gloria de Dios, y en segundo lugar, que no tienes comunión con el pecado. Si llegas a entender esto, la pregunta es: ¿qué debo hacer ahora antes de que llegue mi día de la muerte? ¿Qué debo hacer? Porque nos vamos a morir, todos nos vamos a morir en algún momento. La Escritura nos enseña que la justificación viene mediante la fe. Es lo que dice nuestro texto el día de hoy. Ser justificado es un acto legal. Cuando alguien es justificado aquí en la tierra, se asume que no tiene ningún delito a pagar. Eso es lo que dice un juez, ¿verdad? Entonces, cuando un juez dictamina que no se ha encontrado delito en algún delincuente, ¿ustedes creen que el delincuente, cuando el juez dice: hey, tú eres inocente, no hay nada en contra de ti, ¿ustedes creen que el delincuente va a voltear y le va a decir: hey, juez, busque por ahí, a lo mejor tengo otro delito? No creo, ¿verdad? ¿O crees que le va a decir al juez: hey, revísalo otra vez, o que tome otra decisión? No. Aquel que está ahí y le han dicho que estás absuelto, que no tienes ningún delito, va a salir corriendo. ¿Por qué? Porque no tiene ningún delito, es libre. Va a salir corriendo del recinto. En el libro de los Colosenses, en el capítulo 2, verso 13, oigan lo que dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz. En la corte celestial eres justificado en un instante. Cuando tú creíste, cuando tú pusiste tu fe en el Señor Jesucristo, fuiste justificado en un instante. Lo que te era adverso a ti se le imputó a Cristo. La santidad y la vida perfecta de Cristo te fue imputada a ti. Oigan lo que dice Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir,
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Es por la fe, mis hermanos. Es por la fe. Empiezas por fe, te mantienes por fe y terminas por fe. No pienses que tus obras te van a dar algún mérito. Los méritos son de Jesús. Las obras que tú haces son dignas de haber entendido el Evangelio. Ya no me comporto de tal manera como vivía antes, ahora me comporto diferente. Sí, pero esas obras no son para salvación. Esas obras son porque has entendido el Evangelio. Y aquello que antes te gustaba y te encantaba, ahora es reprochable. Y por eso ahora vives de manera diferente. Es poner toda tu confianza, es poner toda tu fe en Jesús, en lo que Él ha hecho por ti. Toda tu confianza es depositada en Cristo, no en la fe, como les dije al principio. La fe es el instrumento. Cristo es el objeto. Cristo es el todo del cristiano. Romanos, un capítulo antes, capítulo 4, dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia a Abraham. Y no solo a él fue escrito que le fue contado. Oigan esto. No solo a él le fue contado, sino que está escrito también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Eso que hizo Jesús hace 2000 años no está tan lejos de nosotros. Eso está vigente. Y si tú crees, si tú has creído en el Señor Jesucristo, eso que hizo Jesucristo a favor tuyo sigue vigente para aquel que le vas a predicar. Eso que te salvó a ti debes predicarlo a otro, debes enseñarlo a otro. Pero muchas de las veces, quizás por un mal discipulado no se nos enseña esto, pero debes hablarle a las personas de lo que Jesús hizo por ti. Puedes incluir tu testimonio, puede ser, pero háblale del pecado, háblale de lo que hizo Jesús, de la cruz, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión a los cielos de Cristo Jesús. Eso es lo que necesita el pecador escuchar. Oigan lo que dice el Catecismo Bautista. El Catecismo Bautista son una serie de preguntas, ¿verdad?, acerca de lo que cree el Bautista. Oigan acerca de la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios hacia pecadores eficazmente llamados a Jesucristo, mediante el cual perdona todos sus pecados y les acepta como justos ante sus ojos, solamente a causa de la justicia de Cristo que les es imputada y que reciben únicamente por la fe. Todo eso, mis hermanos, aparece en la justificación que tú tienes. Dios te ha justificado, sí, por gracia. ¿Qué hiciste tú? Hiciste tu fe. ¿Qué tienes ahora? Todos los méritos de Cristo. ¿Te das cuenta, mi hermano? Si hoy estás aquí y has creído en Cristo, que tú delante de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eres limpio totalmente. Dice la Escritura: más blanco que la nieve. ¿Tú te imaginas eso? Que a pesar de que pecamos, ciertamente pecamos, el cristiano peca, pero abogado tenemos para con el Padre.
aquella pregunta que se hacía Job, tú la puedes responder con claridad. He sido justificado porque Cristo pagó por ti. Ahora, entendiendo la justificación, esta justificación te debe traer una esperanza. Es lo que Pablo nos dice. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Creer en el Evangelio trae una justificación al pecador, una justificación gloriosa. Ahora, muchas de las veces hablamos del Evangelio, pero creo que se pierde el sentido que se traduce. El Evangelio es una buena noticia. Yo muchas de las veces lo traduzco como la mejor noticia jamás contada. Ese es el Evangelio. No hay otra noticia mejor que esta. Hablarle al ser humano, aquel con el que tú interactúas, y decirle: tu pecado te separa de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Cristo Jesús, hace más de 2000 años, vivió, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. Y si tú crees en Él, tú puedes ser justificado, tú puedes ser limpio, más blanco que la nieve, para que el día de tu muerte no tengas miedo y sepas a dónde irás. ¿Se dan cuenta? Esta es una esperanza gloriosa, mis hermanos. Ahora, el libro de Filipenses nos dice que se nos concedió el creer, pero juntamente con el creer se nos concedió el padecer. Y a veces eso lo olvidamos. Se nos olvida que el cristiano va a padecer, va a sufrir. No por ser cristiano se van a ir todos los problemas. Por el contrario, si eres un cristiano que ha reconocido a Cristo, te habrás dado cuenta que cuando creíste en Cristo se te vinieron los problemas. Quizás con tus padres, quizás con tus hijos, quizás en el trabajo. Porque el patrón a lo mejor te dijo: miente tantito, y tú le tenías que decir, o le debiste haber dicho: no, soy cristiano, no puedo mentir. Y quizás te iban a correr, pero soy cristiano, no puedo mentir. Pablo dice en el verso 2 que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza, que un día estaremos en la gloria, con sus santos ángeles, alabando y glorificando su santo nombre por la eternidad. Ahora, aquel que un día fue rebelde a la voz de Dios, comprende su pecado. Ahora aquel que un día fue rebelde a su voluntad tiene una esperanza. Ahora aquel que un día fue rebelde, la esperanza que tiene le sabe a gloria. Ahora entiende que su pecado le fue cargado a Cristo y que la perfecta vida de Cristo ha sido puesta a su cuenta. Y ahora sabe que no tiene ninguna deuda con su Hacedor. Eso es lo que tiene el cristiano, el creyente, el que ha puesto su fe en Cristo Jesús. No tiene ninguna deuda. Sus pecados han sido borrados. Hay un cantito que dice eso: mis pecados fueron tirados ¿a dónde? A la mar. Y ya no se acuerda jamás el Señor de lo que yo hice. Ahora me ve limpio, puro. Y al tener una esperanza tan gloriosa, ahora puedo pasar por las dificultades. Teniendo esa esperanza gloriosa, puedo pasar esas dificultades que voy a tener, porque tengo una esperanza, tengo un lugar a donde voy a llegar. Ya no ando por caminos diferentes, tengo un camino, sé a dónde voy a ir el día de mi muerte. El día que yo cierre los ojos y deje a mi familia, sé a dónde voy. Y puedo decirle a mi familia dónde voy a estar en la eternidad. Al principio de mi vida cristiana, todos empezamos a ver en algún momento nuestras vidas cristianas.
A mí me sucedió algo curioso. Yo quizás a lo mejor andaba en tinieblas, yo todavía no entendía muy bien, pero sabía que algo me había pasado. Y pues todavía me reunía un poco con mi familia y me invitaron a una carne asada y fui. Y yo sabía que por algún motivo yo tenía que orar por mis alimentos. Y ahí estaba con mi familia yo. Y yo cerré mis ojos viendo a toda mi familia, unos 4 o 5 alrededor de la mesa. Cerré mis ojos, oré al Señor y di gracias por mis alimentos. Y contento abrí mis ojos. ¿Y cuál era mi sorpresa? Nadie estaba en la mesa. Pero me regocijé. Dije, gloria a Dios. Hay algo diferente en mi alma. Que ellos lo pudieron notar. Pero había un dolor. Ciertamente hay un dolor cuando eres rechazado. Pero no por el de aquí. Puede ser rechazado por los de aquí. Pero supe que no había sido rechazado por los de aquí. Hermano, ¿has sido justificado? ¿Crees que tu pecado es aborrecible para Dios? ¿Crees que Jesús se encarnó en la Virgen, que vivió una vida sin pecado, que fue a la cruz siendo inocente, que murió por ti, que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre y que desde ahí vendrá por segunda vez por ti? ¿Crees esto, mi hermano? Esto es el Evangelio. Esto es lo que debemos de creer los cristianos. Esto es importante. El centro de nuestro Evangelio es este. Decirle a otra persona, esto es lo que tú necesitas. Este es el Evangelio que a mí me salvó, que a mí me justificó y puede salvarte y justificarte a ti también. Si tu respuesta es, yo creo esto, hermano mío, tú puedes pasar por cualquier dificultad en la que estés pasando en este momento. Cualquier dificultad. El mayor problema ya lo resolviste. Cristo en la cruz resolvió el problema tuyo. El problema que tú puedas tener aquí, ciertamente, puede ser difícil. Pero el problema más grande ya lo resolvió Cristo por ti. Tienes una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Oigan lo que dice el Salmo 32. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos, justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. Y el Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por la vida. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Desde el Antiguo Testamento era por fe. Hoy, por fe, tú puedes decir lo mismo que ellos. Tienes ahora una esperanza de esto. Tienes una esperanza de que esto no lo es todo. Estás esperando cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia y la paz. Tienes una esperanza viva. Una esperanza de saber que si Jesús resucitó, tú también resucitarás juntamente con Él. Si Cristo resucitó, yo también resucitaré. Si tú has creído en Cristo, tú también resucitarás. Te dará un cuerpo que aguante eternidad. Te dará un cuerpo que alabe correctamente al Señor como se merece. A veces aquí nos cansamos y estamos leyendo la palabra de Dios y te duermes. Quieres orar y no aguantas ni 5 minutos. Nos dará un cuerpo que pueda glorificar al Señor correctamente. Ahora, ya entendimos la justificación y que esa justificación nos trae una esperanza. Y nuestro tercer punto es que
no será desilusionado el que ha sido justificado. No habrá desilusión, mi hermano. Tú que has sido justificado, no habrá desilusión al final de tus días. Lo que nos espera es algo glorioso, algo que ojo no ha visto. No sé si alguno ha leído el libro del Progreso del Peregrino. Si alguno no lo ha leído, lo invito a que lo compre y lo lea. O el audiolibro, es un magnífico libro. Se dice que después de la Biblia, el libro de John Bunyan es uno de los mejores libros. Trae metáforas, imágenes y cuánta cosa este hombre escribió en eso. Este libro, te daré un punto más o menos para que veas de lo que argumenta este libro. Al cristiano al principio de su vida se le da un certificado de que debe entregar en las puertas del palacio del rey, pero antes deberá pasar por un camino de dificultades. ¿De qué tipo de dificultades? Bueno, pues el peso de sus pecados, la duda, el miedo, la tentación, la persecución, la desesperación, la vanidad y la lucha contra la incredulidad. Y ya al final, después de pasar tantas dificultades, en el último capítulo les voy a leer tantito de lo que dice John Bunyan en su libro. Es un poco extenso, pero permítanme. Dice: qué agradable les era también la conversación con los resplandecientes, con los ángeles, a Cristiano y Esperanza, que tenían. Allí les decían estos: una gloria y hermosura inefables, allí está en el monte Sión, la Jerusalén celestial, la compañía de muchos de millares de ángeles y los espíritus de los justos ya perfectos. Ya está cerca del palacio de Dios, en el cual veréis el árbol de la vida y comeréis de su fruta inmarcesible. A la entrada recibiréis vestiduras blancas y vuestro trato y conversación serán siempre con el Rey hasta todos los días de la eternidad. Allí no volveréis a ver ya más las cosas que veías y sentías en la región inferior de la tierra, es decir, dolor, enfermedad, aflicción y muerte, porque todo eso ha pasado ya. Vais a juntaros con Abraham, con Isaac, con Jacob y con los profetas, hombres a quienes Dios ha librado del mal venidero y que ahora descansan en sus lechos por haber andado en su justicia. Vais a recibir allí consuelo por todos vuestros trabajos y gozo por toda vuestra tristeza. Recogeréis lo que sembraste en el camino, a saber, el fruto de todas vuestras oraciones y lágrimas y sufrimientos por el Rey. Ceñiréis a vuestras sienes coronas de oro y gozaréis la visión perpetua y la presencia del Santo, porque allí le veréis como Él es. Serviréis continuamente con alabanza, con voces de júbilo y con acciones de gracias a aquel a quien deseaba servir en el mundo, aunque con mucha dificultad, a causa de la debilidad de vuestra carne. Vuestros ojos serán regocijados con fe viva y vuestros oídos con la dulce voz del Altísimo. Recobraréis de nuevo la compañía de los amigos que os han precedido y recibiréis con gozo a todos aquellos que os siguen al lugar santo. Se os darán vestidos de gloria y majestad, y cuando el Rey de la gloria venga en las nubes, al son de trompeta, como sobre las alas del viento, vendréis vosotros con él. Y cuando se siente sobre el trono de juicio, os sentaréis a su lado. Y cuando pronuncie sentencia sobre los obradores de iniquidad, sean ángeles u hombres, tendréis también voz en ese juicio, porque fueron sus enemigos y los vuestros. Y cuando vuelva a la ciudad, volveréis con él a son de trompeta, y estaréis con él para siempre. Bonito libro, pero este hombre relata lo que será ya. Ahora, Pablo ya nos ha dicho que hemos sido justificados y que ahora tenemos una esperanza. Hemos sido justificados y esa justificación nos trae esperanza. Pero quiere que entiendas que no serás desilusionado en este camino. El caminar cristiano no trae ninguna desilusión, jamás. Y Pablo sabía lo que decía. En algún momento escuchar a un pastor, a un ministro, decir que
Pablo, cuando iba a un pueblo, él no preguntaba por cómo eran de bonitos los hoteles, si eran 5 estrellas o tenían camas acá o no. Pablo llegaba preguntando cómo son las cárceles, porque Pablo entendía que predicar el evangelio lo iba a llevar allá. No serás desilusionado por seguir a Cristo. Ahora Dios te ama de la misma manera que ama a su Hijo Jesucristo. ¿Tú entiendes eso, mi hermano, lo que te estoy diciendo? El amor del Padre para con el Hijo es el mismo amor del Padre para con el Hijo. Eso debe caer como una cascada en ti, porque éramos indignos, no éramos merecedores de ese amor. Pero ahora en Cristo tenemos un amor que trasciende, un amor que no se va a agotar jamás. Hebreos capítulo 2, oigan lo que dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. A veces nos cansamos, hay debilidad, hay enfermedad, hay tristeza, hay luto. Pero el autor de Hebreos dice: no se te olvide, tus ojos deben de estar puestos en Cristo, no en las aflicciones, no en el dolor, sino en lo que Cristo ya hizo por ti. Ya, hoy, ya está hecho por ti. Muchas de las veces las tribulaciones o las angustias en esta vida te pueden hacer retirar de la carrera. Ciertamente, mis hermanos. A veces viene dolor o aflicción y nos desviamos. Pero es lo que Pablo quiere que no te suceda a ti. Pablo quiere que entiendas que el sufrimiento, la angustia, el dolor por seguir a Cristo son parte del cristianismo. No estamos exentos. No estamos exentos de todo esto. Estamos en nuestro caminar. El día que Cristo venga o que nos llame, allí habrá acabado todo, porque pasaremos a la presencia. Entre tanto que estamos aquí, vamos a padecer igual que el impío, pero a causa de nuestra justificación podemos pasar. Podemos decir: sí, me está pasando esto, pero es temporal. Es temporal, porque yo tengo un lugar a donde voy a llegar, donde esto ya no existirá jamás. El cristiano debe entender que esos sufrimientos tienen un porqué. Dios está usando tu sufrimiento para transformar tu carácter. Tu carácter debe ser moldeado. ¿Cuándo? Todos los días. Desde el primer día que dijiste acepto a Jesús hasta el día de hoy, debes estar cambiando. La vez pasada creo que hablé de eso. Debes cambiar. Debes cambiar. Y Dios está utilizando el sufrimiento para moldearte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Tiene un porqué. El punto no es el sufrimiento. El punto es lo que está haciendo Dios a través de eso. Dios te está glorificando. Quizás muchas de las veces no entendemos que debemos cambiar nuestro carácter. Cambiar a la imagen de Cristo debería de ser tu meta. Esa es la meta. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero leer las Escrituras y decir: ¿por qué Cristo se comportó así con Zaqueo? ¿Por qué Dios se comportó así con Ruth? ¿O por qué Dios se comportó así con Noé? ¿Merecían? No. ¿Pero por qué Dios se comportó así? ¿Por qué Jesucristo se comportó así con aquella mujer que iban a apedrear? Ese carácter yo lo debo de tener. Debe haber dolor en tu corazón por anhelar ser como Él. Debe haber un dolor en nosotros. Ha pasado un día y no he leído la palabra. Debe haber un dolor. No he orado.
debe haber un dolor en mi corazón. No he predicado, debe haber un dolor en mi corazón. En ocasiones no queremos cambiar porque van a abusar de mí o qué van a decir de mí. Eso es lo que siempre sale en nuestro corazón. Mi marido va a abusar si yo me someto a él. En mi trabajo van a abusar de mí porque yo me someto. No veas eso. Sé obediente, eres cristiano, has sido justificado y Dios te va a glorificar en medio de eso. Déjame recordarte que ahora ya eres justo delante de Dios y que tú tienes una esperanza al final de tu vida. Dios no se va a olvidar de ti. Dios no es injusto, Dios es justo. En algún punto de mi vida, al principio también, yo le prediqué el evangelio a una persona muy querida, muy amada por mí. Y le hablé del evangelio, no quiso nada. Bueno, está bien. Pero al paso del tiempo, a los años, ella misma me habló y me dice: Pepe, tengo cáncer. Dice, pero esto es bueno. Dice, porque he creído en Cristo. Y yo me quedé. ¿Cómo? O sea, ¿cómo puede una persona decir eso? Dice, sí. Le digo, ¿y quién te habló de Cristo? ¿Cuándo te hablaron? ¿Qué pasó, ministro? ¿Te habló? Dice, no. Dice, cuando me dieron la noticia, me acordé de lo que tú me dijiste hace años. Fue glorioso para mí que ella entendiera el evangelio. Pero Dios tuvo que utilizar el cáncer para que ella entendiera su pecado. Ella decidió seguir el discipulado. Yo la discipulé por videollamada durante 4 años. Y yo veía su desgaste. Se iba desgastando continuamente, año tras año. Pero veía su robustez espiritual. Al final ya no quería que la vieran. Pero ella me dijo, dice, no te preocupes. Yo sé a dónde voy. Si yo sé que voy a estar bien. Dice, te encargo a mis hijos. Dice, yo voy al cielo. He sido justificado. Tú me dijiste que Cristo había pagado por mis pecados. Dice, y no tengo ninguna deuda. Sé que voy a estar bien. Te encargo a mis hijos. Dice, mi padre me está esperando. Fue doloroso, murió al final. Pero vi su robustez espiritual. Y ella entendía su pecado. Y entendió lo que Cristo hizo por ella. Hermanos, tienes un Padre fiel que hace promesas. Abraham le prometió un hijo y se lo cumplió. A Noé le dijo que iba a llover. Y ciertamente llovió, aunque tardó. Al paralítico en Mateo capítulo 9 le dijo, levántate, tus pecados te han sido perdonados. Realmente le perdonó. A la mujer adúltera en capítulo 8 le dijo, ni yo te condeno. A la ladrón en la cruz le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, lo que dice Dios en su palabra es verdad. Dios no desilusionó a ninguno de estos hombres y tampoco lo hará contigo. Él ha enviado a su Santo Espíritu, el cual también es llamado el Consolador. Él te consolará en tus tribulaciones, en tu dolor, en tu angustia.
allí. Él está contigo en esos momentos que son difíciles, que nadie ve, pero el Espíritu Santo que mora en ti sí los ve. No te preocupes por las dificultades. Es Dios glorificándose en tu vida. Quizás a tu mente pueden venir mentiras a veces, pero debes recordarte a ti mismo. Háblate a ti mismo, mi hermano. Di, Él no es como yo. Y Él ha dicho que no me iba a desilusionar. Dios no es como nosotros. Dios ciertamente es bueno. Amén. 4 puntos para terminar. Punto número 1. Tienes una esperanza de saber que en esta vida puede terminar. Pero ten la certeza de que así como se levantó Jesús de entre los muertos, tú también te levantarás. Punto número 2. Sigue corriendo la carrera de la fe. No desistas. Quizás estás en dolor, en tristeza o en enfermedad. Habla con alguien. No estás solo, tienes una congregación. Habla, saca lo que tienes. Tienes hermanos que te pueden escuchar, que no te juzgan. Punto número 3. A veces vienen esos tiempos donde toda nuestra vida se voltea de cabeza. Pero recuerda que el Señor tiene el control y que no manda ninguna prueba que no puedas pasar. Y punto número 4. Ya eres justo para creer en Cristo. Ya no hay deuda. Tu deuda fue cancelada. Ahora puedes vivir totalmente diferente a como vivías antes de ser justificado, porque ahora tu Padre Celestial te lo ha demostrado. Tienes un Padre en los cielos que dijo que te iba a cuidar, que no te iba a desamparar, y que el día que tú cierres los ojos Él te estará esperando en la gloria. Amén. Amén.